panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Estamos en el panel, ya, hacer por los nombres. Estamos con Oscar, estamos con Karina, estamos con Esteban. Y no Jorge Gómez. No, Jorge Gómez, Jorge Gómez no está. En nuestro panel. ¿Cuál es el espíritu navideño que tienen, muchachos, antes de entrar en materia? Con mucho sueño. Ese espíritu navideño está bastante dormido. Yo debo reconocer que cada día me parezco más al Grinch. Sí. La verdad que más que nada pasarlo con la familia, pocos regalos. No me gusta lo de los regalos, pero no por cagado, ojo, porque encuentro que se pierde el sentido de la Navidad. De hecho, a los únicos que regalo es como mi sobrinito. Uy, igual. Y sobrinos y padres. Y el resto estar juntos, una rica cena. Además que yo soy ateo, así que mucho en la Navidad no creo, pero si me quieren regalar cosas, no tengo ningún problema en recibirlo. Soy súper hipócrita en ese sentido, yo lo reconozco. Un pragmático navideño. Jamás le voy a rechazar un regalo. La Navidad tiene esa condición como fecha, que la tienen varias otras, donde tú no necesitas creer nada de lo que otras personas puedan creer respecto a la Navidad, pero sí tienes una tradición de celebración que se desarrolla de una determinada manera y tú te acoplas nomás. Y claro. Sí, pero no necesitas que creas que efectivamente hubo una persona que nació en Belén hace qué sé yo que tantos miles de años. Lo que necesitas es compartir la misma lógica que daría si que te invitan, qué sé yo, a una, por ejemplo, como ayer. Ese fue el equinoccio de invierno. De verano. No, nosotros de verano y de invierno para el hemisferio norte. Estamos en el y por eso te voy a poner. Y todas las veces que ocurre el equinoccio de invierno en el hemisferio norte, en Inglaterra, en Stonehenge, que son las ruinas druidas, llega gente a las ruinas y las mira y espera alguna señal de alguna. Esas personas no creen, muchas de ellas no creen que vaya a pasar algo, pero van porque es una tradición y se juntan, qué sé yo, 500, 1000 personas pero en esa ruina. Yo creo que, por ejemplo, yo lo de los regalos no lo o sea, más que recibir a mí igual tengo mi hija y mi sobrino que está nacido y hay uno que viene, le quedan unas semanas antes de nacer. Entonces como bien, pero lo que me gusta es los niños verles las caras al abrir regalos. Creo que esa cosa de entregarle algo al otro que pueda ser significativo, a mí me gusta. A mí me gusta hacer regalos, me gusta comprar regalos para verle las caras a las personas. Yo eso lo disfruto, porque me pasaba, incluso cuando la Emilia estaba muy chiquita, para las Navidades le hacíamos regalos y no es que ella explotara, se iba como, quedaba para adentro. Una vez le regalamos un baúl con disfraces. Y no habló hasta el otro día. Los miró, los revisó, pero hasta el día de hoy para sus cumpleaños también recibe un regalo que le gusta mucho, no explota, es como que queda como para adentro. Y al otro día agarra el vuelo con el regalo, lo revisa, juega, pero queda así como... Sí, es que mira, más allá del regalo que yo te digo, claro, por supuesto, a todos los niños, a todos les gustan los regalos y a todos nos gustan los regalos en general, es poder tener un espacio en reunirse familiarmente. Yo a mis hermanos los adoro, pero los veo muy poco. Y la Navidad es sagrado, es pasarlo... No, para nada. Estamos todos con poco tiempo, esa es la verdad. Y es el momento sagrado en que sí o sí nos juntamos a cenar para ese día. Y ahora últimamente me toca ocupar el traje de viejo pascuero, pues. Así que... ¿En serio? Sí, pues ya el niño ahí con el cuento el viejito pascuero que llegó y los regalos. Viejo pascuero progresista. Claro, termino todo sopeado más encima porque esa cuestión es puro plástico, el traje del viejo pascuero y con 30 grados. Sí, pues si tengo que bajar del segundo piso, el jojojo y todas esas cuestiones, po. Pero al final eso es... Yo siempre le dije que el viejo pascuero no existe. ¿Cómo? No, siempre le conté la verdad, no. No, pero un poco de mística igual sirve. No, siempre le dije que no existía. La mitología sería para explicar distintas cosas. Yo todavía me acuerdo cuando mi hermana me dijo que no existía el viejito pascuero, como me traumó ese día. Ella le decía a sus primas
por parte de papá, le decía a su prima, si no existe, y la otra le decía, no, sí existe. Si mi mamá me dijo que era un cuento. Y vio un caballero disfrazado. Obviamente es bonito. Vio un caballero disfrazado en bicicleta. La de los dientes tampoco. No, tampoco, ¿no? ¿El conejo? ¿Cómo es la de los dientes del conejo? No, nada de esas cosas. El conejo de Pascua. Pero ella lo juega igual y hace todo, juega con todos los niños. Y me dice, total, ellos creen que existe y yo hago como que creo. Bueno, es un día de reconocimiento espiritual para quien quiera creerlo. Bien, si no, el otro es para formar familia, para estar con el otro. Al final es un día de reunión que uno tiene en el año, que aquí nos reunimos todos. Yo creo que eso es lo importante. Sí, y desde ese punto de vista, entendiendo que estamos en esta Navidad, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes le ven a lo que está pasando? ¿Es optimista a raíz de lo que ha ocurrido? Por ejemplo, hay cosas prácticas que han ocurrido. Se promulgó un proyecto, una ley que va a dar rienda suelta a un plebiscito de entrada inédito en el país, si es que todo sale bien, pero también al mismo tiempo están pasando un montón de otras cosas, por lo tanto... Yo creo que es de dulce y agraz, porque efectivamente lo que vimos ayer fue un momento histórico en la historia de nuestro país, fue una reforma constitucional para permitir este plebiscito, porque la Constitución no permitía un plebiscito para este asunto, pero tenemos, no sé, del orden de 250, 300 personas con daños oculares por las manifestaciones previas. Entonces uno no puede decir que esto fue producto de un movimiento social que lo único que hizo fue presionar a través de marchas. O sea, aquí estamos hablando también de víctimas producto de la represión. Y no solamente víctimas producto de una represión pasada, sino también de una represión presente. Yo lamento profundamente la actitud que ha tomado el intendente de Santiago en relación a creerse el papá o el dueño de Plaza Italia. Una actitud tremendamente errónea, que lo único que hace es que las personas que libremente quieren ir a manifestarse terminan enfrentándose a carabineros, y aquí hay un derecho, una garantía constitucional, si hay el libre tránsito. Entonces no puede ser que alguien vaya a Plaza Italia, se pare en la vereda y llegue un carabinero y te esté echando, te esté parteando. ¿Dónde se ha visto semejante payasada? ¿Qué pasa? Después yo voy a ir con el parte al juzgado de policía local y el juez no los va a cursar nomás, porque va a decir este carabinero, como se dice, bueno, no lo voy a decir mejor, pero está haciendo puras tonteras porque está contradiciendo la ley. Entonces, estoy por un lado viendo avances que yo creo que es tremendamente positivo. Yo creo que el país se va a mover con lo que va a ser las campañas por el sí, por el no, que suena como de noche entero, pero se vienen las campañas por el sí, por el no, y también después las campañas de los delegados constituyentes. Pero por otro lado, hay que hacer justicia a las personas que salieron heridas de estas manifestaciones, principalmente civiles, que fueron abusados por agentes del Estado, y también los policías que salieron heridos en las manifestaciones, porque también fueron víctimas de la delincuencia en este caso. Y eso, por eso yo quiero decir que es de dulce y agraz. Y por otro lado, ya yendo al tema más político, yo he quedado sorprendido por la actitud de algunos del Frente Amplio, que la verdad que ver a Pamela Giles entrar... Pero es del Frente Amplio ya. Bueno, pero ver a Pamela Giles entrar al hemiciclo con una capucha de Pikachu, ya encontré enfermo de picante y rasca, po. Está bien, era Pikachu, esa cuestión ordinaria que tenía en la cara. Yo entiendo que ella quiere hacer un punto, pero oye, uno está eligiendo representantes en el Congreso para que sean, para que estén impulsando proyectos de ley y no para estar haciendo payasadas. Pues yo ya creo que hay un límite para las cosas. A ver, yo creo que el cierre de este año es bien confuso, porque generalmente se esperaba un año, más bien este es el segundo año de gobierno. Se supone que es el año para los gobiernos de 4 años, el año es su año de gestión, es el año en que se hacen sus reformas, es el año en que no tiene las presiones ni de por estar en proceso de instalación, ni por estar en proceso electoral municipal o cualquier otro. Y pasa a ser el año más, hace un año muy convulsionado, donde el gobierno pierde completamente su agenda tras el estallido, pero que al mismo tiempo también se le ve con cierta incapacidad o cierta falta de conducción para gobernar. Yo me acuerdo que para las elecciones del 2007 siempre nos decían que el Frente Amplio no tenía capacidad de gobernar.
Y a mí me sorprende y me preocupa cuando se ven los dichos, por ejemplo, de este famoso informe de inteligencia sobre el Big Data. Vergonzoso, pero me parece más grave aún el informe ahora del Instituto de Derechos Humanos, que dice que hay 500 querellas por tortura, cuando un año se supone que es una democracia que cada día se suponía que se iba fortaleciendo, a una crisis como esta se ve completamente debilitada por la manera en que se han violado los derechos humanos, y que estamos o sea, me parece súper importante estar preocupado de este informe y de lo brutalmente como deja débil a la gestión de la inteligencia, la seguridad. Tenemos un problema de seguridad que no es menor. A mí me preocupa que yo he escuchado de distintos especialistas en seguridad pública, por ejemplo, Eduardo Vergara de Chile 21, y me decía el otro día, hablamos todos de la renuncia a Rosas, pero tenemos un problema tan grande estructural que además, por ejemplo, al renunciar o sacar a Rosas del cargo, se va la generación completa de él. Y la que viene, tampoco sabemos si está en las condiciones preparadas para asumir en lo que es el mando de Carabineros. Y con toda la complejidad que tiene, con toda la poca capacidad que tiene de subordinarse a lo político o a una situación que no solo es de fuerza, sino que sobre todo es muy política. Sí me parece importante y positivo haber avanzado hacia un proceso constituyente, aunque algunos se hayan restado porque sentían que los votos estaban seguros, porque en la Cámara Alta y en el Senado, perdón, en la Cámara de Diputados y en el Senado estaban los votos seguros. Algunos sectores, lamentablemente, de la oposición se restaron porque estaban los votos seguros. A mí me parece que eso tampoco es el espíritu de la responsabilidad política. Yo creo que entre las cosas que dejó al mundo político claro este estallido, la crítica a la política, a los sectores políticos, a los parlamentarios, a los partidos, es que ya no puede ser la cosa de, el ser minoría y actuar como minoría, sino que tener la capacidad política de ir más allá. Yo creo que no puede seguir quedando esa lógica. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Karina? Lo que tú mencionas lo vemos recurrentemente, no solo por el tema del Frente Amplio, sino en los últimos 30 años de democracia hemos visto la actuación de la oposición de restarse en determinados temas, en determinadas reformas, sea quien sea la oposición. Sí. Entonces, yo creo que el tema ya pasa por una responsabilidad, se ocupa la palabra responsabilidad política, pero ya una responsabilidad en el uso del cargo, y yo espero que ojalá los constituyentes, las personas que conformen y hagan la nueva constitución, también pongan un artículo para destituir a aquellas autoridades que se restan de hacer su trabajo. La firma del acuerdo, o sea, entre la firma y el acuerdo y haber logrado que en la Cámara de Diputados se lograse la paridad y a pasar al Senado paridad pueblo originario independiente, es que yo creo que no es el periodo solo del gesto político, que yo creo que han sido los últimos 20 años, no los 30, sino que los últimos 20 años, en la lógica de hacer el punto político. Yo creo que aquí lo primero es impulsar agenda política, actuar políticamente, y los gestos van en función de eso, no de hacer mi punto político. Mira, me voy a restar de un acuerdo, me voy a restar de votar la idea de legislar algunos temas tan significativos como una nueva constitución para hacer un punto político, para hacer un gesto político. Sí. Creo que no tiene, no es concordante con el momento político específico. Ya, pero eso yo te encuentro razón, pero la situación está derivando a una situación que la podríamos describir como en 3 escenarios. Tienes un escenario del gobierno que pasó de tener un orden impresionantemente bien estable, con una coalición de apoyo brutal, en el lapso de 2 meses a una descomposición entre el Ejecutivo y una pelea brutal que se ya ha transmitido al exterior dentro de la propia coalición. Tienes al frente una oposición que está muy fragmentada, pero que tiene y ha encontrado en posiciones como, por ejemplo, en algunos casos, la posibilidad del acuerdo nacional por la nueva Constitución, donde se establecen
posibilidades de uniones o por lo menos de concertaciones relativas, y tiene en una cosa que es sorprendente porque el gobierno tenía totalmente controlado esto, tiene en el gobierno un factor de unidad de oposición como no lo había tenido nunca antes. Y una oposición mucho más diversa que antes. Claro, además. y mucho más diversa que antes. Y en tercer lugar, están pasando cosas. Tú tienes a la gente en la calle, tienes bastante presencia de violencia, tienes un cronograma ya que a partir de ayer se encausa a través de la nueva Constitución, tienes situaciones que están pendientes de decidirse, particularmente en el Senado, que eventualmente podrían afianzar el camino que escogiste o generar, pero un estallido peor, en el caso que no se te dieran las posibilidades de paridad o de escaño por los originarios y la no discriminación de independientes. Por lo tanto, hay un escenario extraordinariamente es lo suficientemente distinto a lo que pasaba hace 2 meses como para pensar casi como que te cambiaron el país, la realidad política del país, paralela, que de repente llegó en la noche y te pusieron una cosa totalmente distinta. Sí, yo creo que varias cosas. Falta harto espíritu navideño en este último tiempo, en el sentido de unidad y reconciliación, ¿no? Muchas veces dijimos que la izquierda fragmentada era incapaz de unirse, y yo recuerdo Fernando Atria hace muchos años atrás dijo que la única forma de que la izquierda pudiera, vamos a decir, unirse de nuevo, la única forma de que la izquierda se pueda unir es con un proyecto de nueva constitución. Eso lo dijo hace años Fernando Atria, y durante años se rieron de él porque dijeron de qué sirve la nueva constitución o un proyecto de nueva constitución si eso no va a unir a nadie. Y la verdad es que, bueno, yo no converjo en nada con Fernando Atria, pero la verdad es que tuvo razón. Esa es la forma de unir a la izquierda. Y la derecha por mucho tiempo también dijo que la izquierda dividida era imposible unirla, ¿no? Y se afanó de ese, vamos a decir, disvalor. Y ahora nos encontramos que la derecha efectivamente está dividida. Eso lo vimos ayer, cuando la presidenta de la UDI no saludó a Mario Desbordes, ni a Enal Larraín, ni al ministro Blumel. Yo no lo considero un gesto político bueno, ni mucho menos navideño, lo considero una ordinariez, pero también trato de entender esa postura, ¿no? La UDI, y aquí voy a tratar de interpretar la defensa de la UDI, y creo que me parece, bajo sus ideales, yo creo que es una decisión que eventualmente para la UDI es correcta. La UDI cedió, yo creo que el máximo valor que ella haya tenido en 30 años, que era una constitución, obviamente escrita y fundada por uno de sus padres fundadores, que es Jaime Guzmán. Por lo tanto, hacerla ceder por eso y ver que sus aliados, no vamos a decir Evópolis y RN, cedieron en cosas que ella jamás cedería, cediendo ya la Constitución, creo que obviamente es un enojo para ellos bastante legítimo, bastante correcto. O sea, no hay que perderse en que esto es una pataleta, efectivamente una pataleta, pero una pataleta de principios, ¿no? Cedimos lo más importante y ya estamos cediendo todo. Eso yo creo que es lo que está pensando la UDI. No es primera vez que lo hace, o sea, el congelar las participaciones en la coalición, la UDI viene casi en el 2011. Pero es un punto para ellos, y del otro lado de la izquierda, si bien están divididos, igual tienen un punto en común, que no lo tiene la derecha, ¿no? Y eso hace 2 meses no existía, sí. Era al revés. Y el otro punto que yo creo que es importante, y esto es como para futuro, ¿cierto? Lo que se nos viene después de Navidad y de este año y entrando al 2020, es la incapacidad creciente y ya crítica, que no tenemos forma de comunicar hacia el otro. No, por ejemplo, yo, si bien estoy de acuerdo con la paridad, a lo mejor no estoy de acuerdo con el mecanismo decidido. Me gusta más la papeleta doble, y esto es opinión personal, pero inmediatamente se tacha a aquel que no está de acuerdo con el mecanismo de misógino, que no estás de acuerdo con la paridad. Y yo creo que eso también se ve, por ejemplo, en la funa de Gabriel Boric. Que lo hayan tratado de traidor, puede ser un grupúsculo mínimo, pero ya te da señales de que lo que a mí no me gusta o no compartas es inmediatamente el enemigo. Y eso me preocupa no solamente para los días actuales, para la política, sino en cómo se va a hacer el proceso constituyente. Es decir, ¿qué pasa si hay cosas dentro de esa convención constituyente que se decidan y no le gusta a cierto sector? Vamos a seguir lo mismo, van a entrar a la convención constituyente a decir que no se puede, que los van a acusar de traidores. Y recordemos que la convención constituyente no es un claustro, ¿no? Hay gente que va a llegar, va a decidir y se va a ir a sus casas.
Y si sigue el ambiente de intolerancia política, si sigue los hechos de violencia, yo no voy a decir que va a ganar el no, pero va a ganar harto. O sea, va a ganar más adhesión a este no, por este clima de intolerancia política. Y el último punto, ayer salió la academia, sí. Y hay una parte de la encuesta que me llegó lamentablemente la atención, que les preguntaba qué era la expectativa que iba a arreglar, ¿cierto?, la nueva constitución, y eran cosas que lamentablemente no debe ni tiene que arreglar una constitución, que son políticas públicas. Y el elemento que podría arreglar la nueva constitución, que es la reconfiguración política, la legitimación de instituciones, estaba casi en último lugar. Y creo que el choque de expectativas que la gente va a sentir con una nueva constitución a lo que ella esperaba de la constitución puede ser bastante problemático. Pero primero, fue varias cosas que me gustaría puntualizar. El tema de Jacqueline, de la senadora Jacqueline Farnes Albergue y no haber saludado al presidente de RN, de Bópoli, el ministro del Interior, claramente un quiebra al interior del gobierno. O sea, pero ya se había anunciado de alguna manera congelando la... Pero es tan descolar esa actitud. Sí, por supuesto, pero es que igual... Pero que te refleja cosas. Perfecto, sí. Pero te refleja cómo el nivel, yo creo, de frustración que tiene la UDI en relación a no haber podido evitar este proceso constituyente. Ahora, recordemos también que yo diría que fue RN el que abrió más la puerta para el cambio y llegó a emplacé, no sé cómo se dice la carrera de los caballos, Bópoli, así que... pero esto es un proceso irremediable y en todo caso, la verdad que, honestamente, lo personal que haya saludado o no haya saludado... No, ya da lo mismo. Se enfocaron en eso y no en el hecho. Pero lo importante es que ya el gobierno asumió el proceso, asumió de que va a haber una nueva constitución, y lo importante es que los procesos de participación realmente sean representativos. Y yo quería preguntar algo a lo mejor si Karina o a lo mejor Fernando sabe, en relación a cómo va a ser la campaña de sí el no. Porque ¿qué recursos, si ya se conversó el tema de recursos para las campañas? Porque aquí va a correr platita. Yo no tengo duda que la UDI, que ya dijo que iba a enarbolar la bandera del no, que es un poco contradictorio, o sea, pero iba a enarbolar la bandera del no, obviamente va a gastar recursos. Yo no sé la otra parte, los que van a estar a favor o los que vamos a estar a favor, ¿cómo se va a manifestar eso? Yo lo que sí sé que se ha discutido es que va a haber franja. Sí. Para por lo tanto va a haber una situación de disponibilidad de medios de comunicación en términos relativamente equiparados en términos de tiempo para las distintas posiciones, y no sé si es que, y esa es una de las cosas que se tienen que discutir respecto de las posibilidades de que los independientes puedan participar en lista o no, porque los partidos políticos tienen por esencia financiamiento público, sí. Y por lo tanto... Creo que se le iba a dar financiamiento público a los independientes. Tienen las mismas normas que los partidos. Existía la idea de que se les diera también financiamiento público a los independientes que pudieran agruparse si es que competían en igualdad de condiciones con los partidos. Sí, pero los partidos tienen, perdón, para aclarar, los partidos tienen el financiamiento a priori y a posteriori, entonces el independiente no va a tener a priori, va a ser por recuento de votos. O sea, hasta que no cambie en el Senado, la propuesta sobre independiente es que tengan las mismas condiciones tanto para la ley 18.700, que es la de votación y escrutinio, que los partidos, pero al mismo tiempo en la ley 19.884, que es sobre gasto, financiamiento y gasto electoral. Lo más probable es que sea una cuota para la lista en el distrito, igual que los partidos nuevos que compiten por primera vez, que es un porcentaje del partido menos votado en la última elección. Ahí no sé cómo se va a resolver, ahí más bien el procedimiento. Pero lo que me parece súper importante, yo creo que el proceso constituyente además abre un campo desconocido para nuestro país. Porque incluso las reformas todas las nuevas constituciones o las constituciones que se han hecho en Chile, nunca han tenido participación de la ciudadanía en el debate. Incluso cuando en el gobierno de la Unidad Popular estaba en el cronograma una nueva constitución, pero estaba redactada ya, era un plebiscito para aprobarla. Uh-huh. Se suponía que iba, si no me equivoco, por ahí por el 73 para el 74, o sea, para el 74 estaba como en el cronograma del gobierno. Incluso se conoce ese borrador que tenía esa constitución, una constitución ni siquiera muy larga. Sin embargo, cuando
Yo también revisé la CADEM y se hace anuncio de que la gente tiene expectativa que mejore la educación, que mejore la salud, que mejore las pensiones, sobre todo las pensiones la que tiene más expectativa. Si bien la Constitución no va a resolver la política pública en efectivo, sí cambia el paradigma de seguridad social. Ojo, incluso porque el fallo que da el otro día el Tribunal Constitucional sobre esta jubilada, esta señora que estaba pidiendo sacar su fondo, sí. Entre las cosas, los argumentos va en que se pone que es... Porque había un dilema ahí en si se aprobaba o no retirar los recursos. Porque o se hablaba de seguridad social real que obliga al gobierno a través de ese fallo posterior a hacer algo, o bien decía que era de la señora, era un recurso privado y más bien funcionaba como una aseguradora privada. Entonces, creo que aquí el debate también tiene que ver cómo la perspectiva que tienen ciertos elementos de la vida pública que terminan siendo una política pública, como educación, salud, o sea, si cambiamos el paradigma en torno al derecho a la salud, que hoy día no existe, sino que el derecho a acceder a la salud, tanto privada o pública, cambia en alguna forma. Evidentemente no cambia del día para otro, pero sí hay un cambio en el paradigma de entender la seguridad social de manera diferente. Karina, y yo creo que en eso empuja una nueva constitución. Sobre la paridad, creo que yo no estaba de acuerdo con las dos papeletas, básicamente porque tendía a generar una binominalización de la política y del Parlamento. Ya me quedo. Hacemos un alto. Pero antes, les cuento que las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulte por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Le están esperando. La buena onda y la vibra playera se enciende como luces de neón para brillar toda la noche en la más fabulosa fiesta de Año Nuevo en Sheraton Santiago. Cena buffet en el Bohío y buffet premium en el CID. Decoración a cargo de William Geise. Información y reservas al más 562-2707-1111 y más 569-4906-4701. Volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. La buena onda y la vibra playera se encienden como luces de neón para brillar toda la noche en la más fabulosa fiesta de Año Nuevo en Sheraton Santiago. Cena buffet en el Bohío y buffet premium en el CID. Decoración a cargo de William Geise. Información y reservas al más 5622-707-1111 y al más 569-4906-4701. Asegura tu diversión jugando en equipo, descubriendo la naturaleza, chapoteando en la piscina, practicando bowling con amigos y convirtiéndonos en artistas. Además, podrás experimentar la magia de la ciencia. Ven a ser amigos, cantar, reír, competir, cocinar y mucho más. Todos son bienvenidos. Más información e inscripciones, clubprovidencia.cl. Club Providencia, encontrándonos en familia. Tanto motel que hizo. Oye, pero ¿por qué no Perro muerto. ¿Y no te voy a identificar? Hotel 10 de julio, buenas tardes. Muy buenas tardes, motel. Sabes que estamos llamando acá de Radio La Clave, el programa que estamos completamente al aire y primeramente nosotros, el programa de la pasión, de la piel, de la carne rica. Nosotros estamos también festejando con ustedes el Día Nacional del Motel. Un fuerte abrazo a todos los clientes, a todos los apasionados, al vigor sensual. Ya. Queríamos saber, en primer lugar, la clientela. ¿Tú sientes que el chileno está haciendo más el amor o menos después del 18 de octubre? Parece que más. Más. Oye, aquí tenemos un gran dato, ¿viste? Hay un rubro que está prosperando. Claro. Hay un horario que se está haciendo el amor más temprano que antes. Claro, porque ahora se sale más temprano a la oficina. ¿De la hora del taco? La hora del taco. La hora del taco se adelantó, ¿no? De las 6 en adelante. De las 6. ¿Hora pic? ¿Actual? Entre 6 y 8. Está llegando jóvenes enajenados, jóvenes vigorosos con la cara tapada. Encapuchados no han llegado. No. No los dejan entrar. Tienen cámara. ¿Carabineros con estrés que quieren soltar tensiones? Tampoco. ¿Cuál es el cliente hoy el que te está llenando y haciendo rica? Y a Dios te bendiga. A Dios te bendiga y toco fuertemente la madera acá. ¿Algún famoso que quieras delatar? No. Yo no conozco a nadie ni escuchas a nadie y no sabes si es Don Francisco o no es Don Francisco. Soy el gran Roca Balbuena, querido y odiado por muchos. Escuchémonos, amables amarillos, en ¿Qué es qué? De lunes a viernes desde las 16:30 horas.
La clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico con 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. El espíritu navideño se vive en Sheraton Santiago. Vive una experiencia sensorial de la mano de la chef ejecutiva Silvana Mateluna. Este 24 de diciembre se les celebra con música en vivo y una variada oferta culinaria en 3 espacios exclusivos. Reservas al +562 2707 1111. Estamos con nuestro panel de este día martes y bueno, podemos seguir adelante porque hay una serie de cosas pendientes en un montón de otras materias que son independientes de lo que se pasó ayer en La Moneda, que es la promulgación de el plebiscito de entrada para saber si es que la gente quiere o no quiere una nueva constitución y cuál podría ser el mecanismo en caso que eso ocurriera. Hay temas que se habían introducido en el ámbito de la salud, por ejemplo, que me parece el ministro Mañalich había planteado como sumamente importantes, que tenían que ver con toda la regulación o una forma de regular mejor los precios de los medicamentos, que incluso en algún momento dado esa agenda de medicamentos para Chile incluía cosas como traer o poder la posibilidad de importarlos directamente, hacerlo, bueno, todo eso que para mucha gente probablemente tiene un valor, quedó de alguna manera escondido detrás de todo lo que ha pasado particularmente en los últimos días en torno al proceso constitucional y a la impericia que ha tenido el gobierno para manejar el tema. Pero hay una serie de materias que están pendientes ahí. Y elementos muy importantes lo que tú mencionas, porque efectivamente Chile, por ejemplo, tiene algo que se llama la Agencia Nacional de Medicamentos, que es puro nombre, porque es una división del Instituto de Salud Pública. Entonces, y ahí yo diría que nuestra sociedad de repente, o nuestro país, se autoengaña con determinadas cosas. Tú tienes razón, la temática de los medicamentos es súper importante. Se está viendo que a través de la Cenabás se hagan las compras. Ocupamos siempre como ejemplo Argentina, que en Argentina cuesta la mitad de lo que cuesta en Chile, pero hay un elemento bien importante que sucede en Argentina y no sucede en Chile. En Argentina están prohibidas las cadenas de farmacia, en Chile no. Entonces, cuando yo permito las cadenas de farmacia, lo que estoy haciendo es permitir la colusión para que entre los más importantes puedan fijar, o por lo menos la concentración de cosas y puedan fijar los precios. Yo años atrás por trabajo tuve la fortuna de ir al Caribe francés, la verdad, a Guadalupe. Wow. A Guadalupe. Tiene las playas más hermosas del mundo. Es una provincia francesa en el Caribe. Por trabajo, sí, por trabajo. Me encanta ese trabajo. Más trabajo. Y sabes que estaba prohibida también las cadenas de farmacia en la isla. ¿Son farmacias locales? Un farmacéutico puede ser dueño máximo de 2 farmacias. Eso dice la ley. Perfecto. ¿Y eso qué es lo que permite? Que entre las farmacias no se pongan de acuerdo para fijar los precios. Te genera otro desafío, sí, que las farmacéuticas, es decir, el que hace el compuesto, el medicamento, pueda coludirse con otras cadenas, pero eso ya tiene que ser regulado por ley. El acceso a los medicamentos en términos de valor y de diversidad de productos es mucho más alto en países donde las cadenas de farmacia no están permitidas. En Argentina no está permitido y todos sabemos que los remedios son más baratitos. Las personas ya no se andan quejando porque el precio del remedio es inalcanzable. De hecho, la cadena del doctor Simi se fue de Argentina porque la legislación no le permitía establecerse como cadena. En nuestro país nosotros tuvimos una tremenda y brutal colusión, que nunca vamos a saber efectivamente cuántas personas murieron producto de la fijación de los precios de remedios crónicos. Eso nunca lo vamos a ver. Y el castigo que se le dio en su momento fue una multa miserable,
cuando lo que realmente debió haber estado a la altura de nuestra clase política, las autoridades de la época, en haber sacado una ley que prohibiera las cadenas de farmacia, porque te demostró de que las cadenas de farmacia se coluden en contra del usuario final, que somos todos nosotros las personas que compramos determinados medicamentos. Así que yo creo que esa discusión es tremendamente importante. Ha quedado un poquito oculta con el tema de la discusión constituyente, pero también recordemos las palabras del ministro Mañalich. No me acuerdo si fue en este gobierno o en el primero de Sebastián Piñera, cuando dijo que las farmacéuticas iban a hacer un lobby feroz, brutal o algo así, hubo una palabra en el Congreso. O sea, pero lo estaban haciendo porque estaban pidiendo la ley que estén en supermercados, porque la regulación de precios que quería hacer el gobierno a través de su proyecto de ley era la apertura del mercado de que estuvieran, no sé, pues las góndolas en los supermercados. Las góndolas. Sí, no. Pero todo con un país con automedicación. Pero ¿sabes lo que pasa, Karina? ¿Sabes lo que pasa? Que ahí uno tiene dos puntos de vista. Uno, en que medicamentos que yo no necesito receta, pueda ir y comprarlo en la farmacia, como el paracetamol, como el ibuprofeno. Pero la automedicación en nuestro país es una de las más altas y una de las más riesgosas. Sí, pero lo que estoy diciendo, hay medicamentos que no necesitas receta médica para adquirirlo. O sea, igual puedes llegar al mesón, oye, dame el ibuprofeno porque me duele el brazo y la cuestión y qué sé yo. Habría que buscar formas para que las personas estén más informadas, probablemente sí. ¿Ya? Yo creo que aquí hay un gran problema, que es el acceso de la persona al médico. ¿Ya? Cuando uno tiene ISAPRE, yo voy, me meto a internet, agendo la primera hora del doctor y listo, y voy y le digo, oiga, me duele esto, deme algo. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen FONASA? FONASA tipo A. No, pero FONASA tipo pero A además en ISAPRE tienes listas de médicos. Sí. ¿Cómo? Por especialidad. En ISAPRE tienes listas de médicos también. Sí, no son cualquier médico, digamos. No, pues depende del centro médico, las especialidades, o sea, del plan. La especialidad, sí, o sea, yo mañana puedo ir a ver un nefrólogo si quisiera. Una persona FONASA tiene que esperar 4 o 5 meses para ir a ver un nefrólogo. Es que terminan las personas comprando medicamentos en las ferias. Sí, entonces lo que hay, no hay que restringir el acceso de medicamentos que no necesitan receta a las personas, porque yo creo que eso efectivamente va a bajar los precios. Lo que tenemos que ver es buscar la forma, cómo les damos mayor asesoría e información sobre los efectos de determinados medicamentos a través de, por ejemplo, asistencia médica, o permitir que otros profesionales puedan orientar a las personas. Tú sabes que por ley, todas las farmacias solo pueden funcionar cuando hay un químico farmacéutico adentro, que es por lo general el que administra la cuestión. Yo creo que la gran mayoría de las personas no sabe. Y cuando uno va y te dice, no, este medicamento no está, le pregunta al farmacéutico del mesón, que es alguien que tomó un curso, qué medicamento le da como alternativa, cuando lo que uno debería hacer es pedirle que vaya a buscar al químico farmacéutico y el químico farmacéutico te dé la alternativa. La gran mayoría de las personas no lo hacen. Y no lo hacen no porque sean tontas, sino porque no saben de que eso existe. Entonces aquí también hay una función del Ministerio de Salud. Uno, impulsar una forma de acceder a medicamentos más baratos, que es tremendamente importante. Yo aquí voy a contar algo personal. Yo fui criado, mis papás fallecieron cuando yo tenía 9 años, yo fui criado por mi abuelita con problemas cardíacos. Yo sé lo que es vivir con una persona que tiene que estar tomando medicamentos para vivir. Entonces, el acceso al medicamento es tremendamente importante, y yo creo que si tenemos falencias en algunas materias, el Ministerio, por el momento, debería buscar la forma de facilitar la información a las personas que van a las farmacias. Sí, yo creo que los temas que han estado durante este año, que era como parte de la agenda del gobierno, pero que han seguido corriendo, y que yo creo que es súper importante, sobre todo para el proceso que viene, es lo de la reforma tributaria. El gobierno partió con una reforma de modernización donde quería reintegrar el sistema tributario, pero que eso cada día se ha ido descomponiendo más. Es más, este era el gran proyecto del gobierno, que era reformar la reforma anterior, y que el ministro anterior de Hacienda, el Felipe Larraín, no se movía en nada respecto a esa reforma. Cuando se ve a través de la agenda que ha ocurrido el último tiempo, o sea, lo que ha ocurrido las últimas 2 meses, ese paradigma empieza a cambiar un poco, y el ministro Briones en eso es distinto al actual, o sea, el actual ministro es distinto al anterior, en cuanto a perspectiva de cómo salir a enfrentar situaciones económicas. Son paradigmas
es como una reversión más neoliberal del keynesianismo, una cosa media rara. Una escuela americana y otra escuela francesa. Ahora el ministro Briones, yo creo que uno de los más duros en materia económica de Chile. Sí. Que no cambian nada, ¿no? Pero mucho más duro. No, comparto esa... El dogma económico. A mí me gusta mucho... Pero hay distintas formas de afrontarlo, estoy de acuerdo. Claro, él ha afrontado una forma muy distinta. Seguramente su perspectiva es cómo sostener un momento de crisis para después volver a un punto inicial, que es muy distinto. El otro era mantener. Más político. Sí. Más político. Entonces, yo creo que aquí, por ejemplo, la reforma tributaria, lo que se quiera para el Chile que viene después del 2020, sobre todo el 2021, también requiere en términos de tributaria, de recaudación, un nuevo paradigma. Yo creo que el paradigma que Chile tiene es muy de los 80. Sigue siendo muy ligado a los 80 y nuestro país ni siquiera está en el 90 ni en el 2000, sino que ya va a estar en plena década del 20 y que creo que requiere más incentivos que cambien las lógicas. Hasta los 90 todavía la lógica era solo mercado o solo Estado y como que era una o la otra, y creo que esos paradigmas creo que hay que avanzarlo de otras perspectivas. Creo que la incorporación de las economías no tradicionales también tiene, o sea, pasa incluso en lo que ocurre con la energía, por ejemplo, en términos de energía. ¿Cómo cambia el paradigma? No es la convencional, no es hidrocarburo o hidroeléctrica, también está la que superan esos paradigmas. Entonces creo que hay agenda, o sea, lo mismo que incluso entre los temas que estamos quedando completamente al debe este año en términos medioambientales, que era lo más complejo que estaba enfrentando el gobierno antes del estallido. Pero siguiendo un poquito lo que tú dices, sería bueno que a partir ya de esta experiencia de los últimos 30 años, los sectores que más habían defendido el actual modelo y la actual constitución se dieran cuenta de que efectivamente no funcionó, y ciertas cosas que no se lo podía entregar a la economía. Las pensiones no se lo podía entregar a la economía, pero aquí yo quería hacer un punto antes y se me había olvidado. Aquí se creó un monstruo que se llama AFP, que son las empresas más millonarias de Chile. Estamos hablando de una cantidad de millones de dólares brutal. Y esas empresas, ustedes creen, y creo que en paneles anteriores lo hemos conversado, esas empresas no van a permitir que en la nueva constitución les quiten el negocio. Estoy seguro que van a poner plata por los candidatos que van a estar a favor de mantener el sistema de AFP, que van a poner plata por no cambiar la constitución. Todo eso, la única forma que tiene de verificarse es con los mecanismos de investigación, fiscalización que se tiene para esa materia. Bajo la lógica de que van a haber grandes intereses que van a financiar justamente la posibilidad de que continúen siendo como son. Yo no tengo la menor duda que puede haber muchas de esas situaciones, pero la alternativa, ¿cuál es? ¿Cuál es la forma de enfrentar aquello? La forma de enfrentar aquello es, teniendo herramientas para poder revisar los financiamientos de los parlamentarios o de los partidos políticos. Pero Fernando, yo fui candidato a senador hace un par de añitos atrás y te puedo decir que el sistema de fiscalización es malo. Es tan malo que sí permite... Es que por eso te estoy diciendo. Te voy a dar ese ejemplo. O sea, yo era candidato y si tú querías mandar a hacer folletería a mi nombre, la pagaba ella a tu nombre, la factura a tu nombre y todo a tu nombre, y me lo pasaba ella a mí y no había ningún problema. El sistema es malo. Y el CERVEL, y la ley es mala para fiscalizar, y el CERVEL la verdad que no tiene las herramientas, ni el personal, ni los recursos, ni nada para hacerlo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que yo no tengo ningún problema con las cadenas, ¿no? Hablando de política de salud. Ahora, perdona, disculpa, un punto que se me quedó. Ahora, entendamos una cosa. El contenido de la Constitución va a ser refrendado por un plebiscito de salida también. Sí. Es decir, la ciudadanía tiene la posibilidad de señalar si es que esto le parece medianamente aceptable o no. Si es que fuera una cosa extraordinariamente, y créeme que el contenido de esta nueva Constitución se va a disectar, pero letra por letra, y se va a analizar por todos lados.
Y hay cosas que nos pueden parecer bien en la nueva Constitución y cosas mal, porque al final se va a votar como un paquete. Y ese también es una complejidad, porque hay, como todo en la vida, pues hay cosas que nos gustan de unas personas y otras cosas que no nos gustan. Pues. Y hay que escoger entre o lo aceptas todo o lo rechazas. Por eso la Constitución no tiene que ser maximalista, porque va a pasar eso. O sea, yo soy partidario de las constituciones breves, que un enunciado de principio y que una ley orgánica desarrolle los contenidos. No, y dejarlo a la política democrática, que es justamente donde se debe jugar las diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, en políticas de salud, de tributarias, que son complejísimas, o sea, si uno empieza a revisar comparativamente cómo es el sistema de salud en Londres o en los sistemas más avanzados, el sistema de Londres está quebradísimo. Y están tratando de ver cómo lo reinstauran. En materia tributaria, Francia está, bueno, pa'l gato. Y en materia de pensiones también. Entonces no son temas de absolutos, no son temas de maximalistas, de que yo creo que un sistema es mejor que el otro. Tienen que haber combinaciones de sistemas porque justamente esos temas son tan complejos que no permiten blanco y negro. Y yo creo que ese debate en el término de políticas públicas y de demanda social, que es justamente el prisma, ¿no? Que todos nos empezamos a conversar sobre materia constituyente, que es muy entretenido, por supuesto que sí, pero también se está dejando de lado justamente lo que le podría arreglar eventualmente y materialmente la vida de las personas, que es justamente lo que deberíamos estar conversando. En términos de salud y tributario, que es complejísimo, yo creo que Briones lo está tratando de arreglar, ¿cierto? De dejar un poco contento a todos los sectores. Yo creo que es un poco imposible, sepan haber perdedores y ganadores en esto. Y también el sistema de salud. Uno podría, por ejemplo, decir, bueno, un sistema universal de salud, y que aquel que quiera poner un poco más de plata, bueno, que se vaya a la AFP, ¿no? Que sea una aseguradora y no el sistema de salud principal. O sea, y hay muchos, una ISAPRE, ¿qué dije yo? AFP, perdón, ISAPRE, ¿no? Hay una combinación de sistemas que igualmente podrían ser aptos, ¿no? Y una suerte de experimentación que podría resultar muy costosa, pero hay que hacerlo, si no nos vamos a quedar en lo mismo y vamos a tener otro reventón. El punto, lo que yo quiero decir, es que por mucho que nosotros podamos tener soluciones, aquí el problema es combinar entre cosas que han servido, y no voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de la AFP para nada, pero también el tema que tocaste tú, Fernando, el tema de la fiscalización, ¿no? Cuando se debatió el CERNAC con dientes, que fue así criollamente el proyecto, no se rechazó porque el Tribunal Constitucional no quería que no tuviera dientes, sino se rechazó por algo bien particular, porque ese órgano no estaba constitucionalmente autónomo. Y lo que pensó el Tribunal Constitucional, que dijo, si esto no es autónomo, puede ser capturado. Y por eso se rechazó. ¿Ya? Entonces, el sistema de fiscalización, que tiene que ser del Estado, porque si se lo damos a un privado difícilmente vamos a tener fiscalizaciones, tiene que ser mucho más fuerte, pasando por la justicia electoral, no el CERVEL, y pasando hasta las distintas esferas de políticas públicas, que es de lo tributario hasta el sistema de salud. Y yo creo que eso tampoco se está tocando. Y creo que nos estamos enfocando mucho en el proceso constituyente que ya están dando, y espero que de aquí al 2020 se empiecen a debatir de forma seria, ya hay más material en las políticas sociales. Sí, pero por ejemplo, en términos tributarios, a mí me parece impresentable que en nuestro país hasta el día de hoy, por ejemplo, empresas como la AFP o la ISAPRE no tengan límite a las utilidades como sí pudiesen tener, porque son mercados limitados, no es que... Regulados. Porque son mercados, pero son mercados que tienden a ser monopolio o sistemas oligopólicos. Entonces... tienen a nivel internacional estos sistemas parecidos tienen un límite de utilidades del 9 al 10%, 11%. En Chile, las AFP llegan al borde de los 30% de utilidad. Las ISAPRE llegan al 23%. En otros países también está entre el 6 y el 7%. ¿Por qué? Porque como tienen que ver con elementos de la vida cotidiana de las personas, con algo sustantivo del derecho a la vida, en definitiva, tanto la salud como la jubilación, es parte de lo que genera la regulación, el tener un límite a una utilidad, tener una regulación, por ejemplo, para que los precios de la ISAPRE no suban como estaban subiendo. O sea, hay distintos mecanismos que no generan el control, por ejemplo, para los que cuidan tanto la propiedad privada, que no perderla y que puedan tener un sistema lucrativo en cuanto a eso. Pero acá es es exponencial cómo se llevan los modelos de implementación. Entonces, a mí me gustaría ver voluntad, porque esa fue una iniciativa que sí levantamos con el Frente Amplio, de pedirle al ministro que a estas instituciones, hasta que no haya un cambio y que no haya un debate nacional respecto a un sistema de salud nuevo, un sistema de pensiones nuevo, limitarle las utilidades. O sea, no puede ser que la AFP cada día entregue pensiones
con menor recurso y que las tenga que estar subsidiando el Estado, que tengan una utilidad del 30%. Sí, es vergonzoso. Pero ¿sabes qué, Karina? Yo ahí... Son dos negocios distintos. Sí, pero se permite, imagínate, por ley estamos todos obligados a entregarle una parte de nuestro sueldo a una empresa privada. Y por otro lado, en el tema de la ISAPRE, yo te puedo decir, como usuario de ISAPRE, que la gran mayoría de las personas que tenemos ISAPRE no estamos contentos tampoco por la ISAPRE, porque consideramos que nos lleva una tremenda tajada y te limita, siempre te está poniendo problemas para los beneficios. Yo te voy a dar un ejemplo. A las clínicas, la ISAPRE, y te cobran hasta el estacionamiento. Yo tengo un plan súper bueno que saqué hace muchos años en la ISAPRE Nueva Más Vida, no tengo problema en decirlo. Y una muy buena cobertura, qué sé yo, pero a los 60 años, de acuerdo a la tabla de factores, tengo que estar pagando 650 lucas para seguir manteniendo el plan. Esa cuestión es brutal. O sea que la Superintendencia de Salud permite ese tipo de tabla. Ya te dice de que no hay ningún tipo de regulación, po. O sea, queda de manifiesto de que, desde mi humilde punto de vista, que el sistema tiene que cambiar. ¿Qué tiene de malo que exista una especie de ISAPRE sin fines de lucro estatal con un órgano autónomo como el Banco Central? ¿O qué tiene de malo que exista un sistema de pensiones que no lucre, sino que sea sin fines de lucro, que también esté un órgano absolutamente independiente, autónomo, como está en otros países? Anda a convencer a tu sector de que... No, pues Fernando, es que aquí el problema es que ya se creó el monstruo de miles de millones de dólares. Un demogorgón, así como... Después que así va a salir informe. Fíjense que hace muy poco estuvo Richard Thaler, el famoso Nobel de Economía, que no alguien hayekiano, vamos a decir, sino alguien bastante keynesiano que creó esta economía del comportamiento, Behavioral Economics, que es bastante famoso en Estados Unidos, junto con Constantine, y le preguntaron sobre el tema de la AFP, dijo, ¿sabes que teniendo una AFP pública, y esta en la opinión de él, no va a servir de nada, no va a arreglar nada, sino hay que desconcentrar el mercado? Exacto. Y yo creo que el gran problema para, por ejemplo, yo que soy gran defensor del libre mercado, es que el sistema actual chileno, en muchas áreas críticas, vamos a decir, sociales, hay una concentración de mercado que es igualmente nociva, ¿no? Y por lo tanto, yo estoy de acuerdo que podamos tener diferentes medidas, ¿cierto? Desde limitar la ganancia o el rédito, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que tampoco estamos hablando o seguimos, al revés, concentrando y protegiendo ciertos mercados. Porque hay un monstruo que está haciendo lobby, por supuesto que sí. Y por algo está Claudio Agostini ahora en Hacienda, enemigo, pero público de los transportistas y de los camioneros. Y yo creo que eso, en vez de que Chile podemos estar discutiendo millones de medidas sociales, pero si no atacamos las concentraciones de mercado y de producto de esas concentraciones, ciertas mafias que hacen lobby, que tienen totalmente capturado al poder legislativo o a la política en general, difícilmente vamos a poder cambiar ciertos paradigmas. Los mercados más concentrados, o sea, con mayor fuerza, eso sí, parte de la historia, incluso los grandes libros de la economía se han basado en eso, es la banca. El nivel de poder que tiene la banca, por ejemplo, las medidas que tiene el ministro hace una semana atrás respecto a las pymes, el gran limitante que tiene es la banca. Porque ¿cómo va a acceder un pyme que trae este estallido cae en el sistema de deuda, que es, ¿cómo se llama? El DICOM? Uh-huh. ¿Cómo accede a los beneficios de la banca? Está completamente limitado. Está limitado porque si le piden además sus últimos 3 o 2 meses tributarios, nuevamente capturado. Entonces, se dice inyectar recursos, por ejemplo, para las pymes, pero no se ve dónde está el atajo o el cuello botella para que una pyme salga adelante. Yo creo que ese gran atajo, y ahí hay mercado. Hay ciertas áreas del mercado que no se lo podía entregar al libre mercado. Completamente no, por supuesto que no. Las personas que no pueden acceder a los créditos de los bancos comerciales, como decía Karina, deberían poder acceder a créditos del Banco Estado, pero el Banco Estado está inserto en el mismo sistema de competencia de bancos comerciales. O sea, nosotros hablamos de la idea de que, por ejemplo, las empresas que entraron en toda esta crisis, sobre todo las pymes, pudiesen acceder al crédito. Y me parece bien, con tasa cero, que eso sí lo dijo en el anuncio el ministro, pero ¿qué pasa con aquellas pymes que llevan ya 2 meses cerradas? Claro. Piensa, los supermercados que se incendiaron, casi todos en su como bulevar interno, tienen pequeñas tiendas. Sí. Todas esas están cerradas y casi siempre son monofamiliares. Entonces, ahí creo que el incentivo tenía que ir más allá. Ponerle un límite a la banca y decirle, bueno, a estas personas las va a ayudar
con estas características y no les va a exigir, por ejemplo, tener conflictos. O sea, todas estas empresas han caído en conflictos con la banca y con impuestos internos. Oye, en este país ser banco es un privilegiado, por ejemplo, pura ganancia y ninguna obligación. Hay un modelo, yo creo que hay otro problema con la banca, que es el sobreendeudamiento, que salió el informe hace poco de la FNE, creo, de la Fiscalía Nacional Económica. ¿El 76%? Sí, el problema es el sobreendeudamiento de la gente, o sea, ahí no hay ningún problema en que te presten dinero, sino que en condiciones. Y ahí sí abusan los bancos. Y por lo tanto, por ejemplo, las tasas, ¿no? Y Francia lo que hace es pedirle la base de datos a todos los bancos. Algo que obviamente a los bancos no les va a gustar, nadie va a compartir su base de datos, pero al final la norma que está en Francia es: usted no le presta plata a gente que ya está endeudada. No le puede prestar plata, y si le presta plata se le vienen las penas del infierno. ¿Y cuál es el incentivo finalmente? Que los bancos no se aprovechen, ¿cierto?, de gente que ya está endeudada porque no les interesa, porque no hay información respecto a eso. Entonces hay toda una base de datos centralizada. No quiere nada. ¿Es lo que van a hacer? No. Lo que te digo, que ese punto que tú estás tocando, que son los flujos de información, tiene que ver mucho con lo que dice Oscar. Necesitamos mucho flujo de información. Pero aquí estamos tocando un tema que es crucial, que es, a ver, la resistencia que va a haber para que ese tipo de cosas pasen. Por supuesto, no, sí. Yo entiendo ese punto. Es que, sí, Esteban, lo que estoy tratando de decirte es lo siguiente: la resistencia que va a haber para que ese tipo de cosas no pasen, estriba esa resistencia en que si esas cosas pasan, dejan de haber las utilidades que han gozado todo el tiempo. Y por lo tanto van a tener una resistencia brutal, porque es muy difícil que tú aceptes una norma que conspira contra tu utilidad, contra tu beneficio, contra tu privilegio, si tú quieres. Claro. Y por lo tanto se requiere ahí una estatura grande o una voluntad política del sistema que impulse y fuerce este tipo de cosas. Tú mencionaste la situación de cuando está todo muy concentrado y tienes que concentrar cosas. Las veces que en otros países ha pasado eso, cuando rompe por una imposición y una voluntad política, rompe Estados Unidos el monopolio que tenía de la Bell, de la Bell, y se transforma y dice: esto tiene que fragmentarse en 4 distintas o 5 distintos tipos de telefónicas en distintos tipos de países, y no puede estar concentrado ni en las mismas manos ni en las mismas cosas. Eso se hace, si tú quieres, proactivamente, por voluntad política, porque si es que lo llevas al nivel de lobby clásico, etcétera, la fuerza de resistencia y económica que te ofrece el lobby es enorme. No, por supuesto. Pero para eso tienes que tener voluntad de hacerlo, y no hay voluntad de hacerlo, porque entre otras cosas, incluyendo el presidente de la República, grandes personas que funcionan en este sistema profitan de ese resultado. O sea, en ese sentido, eso ve, por ejemplo, las declaraciones del señor Andrónico Luxi, que dice que es el primero en decir: vamos a aumentar a 500.000 pesos a nuestros trabajadores. Eso te demuestra que siempre se podía. Pero no solo eso, es que es mejor aumentar el salario en ese que perder las utilidades que tiene de la banca como las tiene. O sea, hay uno que ahí me parece que nosotros tenemos que poner ese debate, y creo que siempre obviamos que al final nosotros decimos: el Estado no da para pagar, por ejemplo, educación y salud, pero sí ha sostenido el subsidio a la AFP. Entonces, yo creo que aquí el debate tiene que ser un poco más profundo, y creo que la banca, si uno no controla las bancas, los estados no pueden avanzar. No sé si controlar la banca, pero sí. Yo no estoy de acuerdo con controlar. Gracias a Karina Oliva, gracias a Oscar Rementería, gracias y feliz Navidad. Que pasen una buena fiesta. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.